hace un buen tiempo. Si bien hace quizá una década o más esto era algo más bien voluntario, se ha transformado con el tiempo en una especie de obligatoriedad, en el sentido de que es ineludible que la temática ambiental se ha hecho relevante no solo por el tema del diseño ambiental, sino por los impactos que genera en el diseño del proyecto finalmente. En ese sentido, vemos también como el escenario, el ámbito de la arquitectura, ha visto aparecer una serie de certificaciones e instancias relacionadas con la perspectiva ambiental. En Chile ya tenemos 2 o 3 certificaciones que han ido penetrando, como por ejemplo la certificación CES, de certificación de edificios sustentables, o la certificación también, una nueva que ha ido apareciendo este año, certificación de vivienda sustentable, por lo cual se plantea la pregunta fundamental, que si entendemos las temáticas ambientales y el proyecto ambiental como un proyecto o una variable externa, o si es parte misma, integral del proceso de diseño arquitectónico. En ese sentido, la experiencia de los invitados de hoy en día, que tenemos en este conversatorio, nos van a dar o nos pueden ilustrar de muy buena manera qué significa esto, qué significa esta articulación. Yo creo que el gran desafío, como hemos visto en el tiempo que se han ido incorporando diferentes proyectos de la arquitectura, como el proyecto de cálculo, los proyectos eléctricos, de sanitario, etcétera, es entender si pasa lo mismo con el proyecto ambiental, o si por el contrario es una variable de diseño que tiene que estar presente desde un inicio y ser parte mismo de la concepción del proyecto. Yo creo que es una pregunta, de alguna manera, que siempre anda rondando el ejercicio del diseño arquitectónico. Así que, dicho esto, sabemos hoy en día que tenemos grandes desafíos desde el punto de vista ambiental y ecológico, que la arquitectura tiene un rol fundamental a jugar en ello, dado el impacto que genera no solo los materiales, sino la eficiencia energética de los consumos de los edificios, etc. Por lo cual es un tema que, aunque ya no es tan nuevo, es fundamental entender cómo va a seguir avanzando en el futuro. Así que, dicho esto, Constancia, si quieres presentar a nuestros invitados que afortunadamente pudieron asistir hoy día desde diferentes perspectivas, también desde su experiencia, y nos van a aportar información muy interesante que esperemos podamos compartir y disfrutar entre todos. Sí, bueno, les voy a presentar a nuestros 3 invitados. Carolina Barzúa, ella es arquitecta de nuestra casa de estudios, egresada del año 2009. Es máster en Arquitectura Sustentable por la Universidad de Barcelona, certificada LED, AP y Passive House y City Lab. Trabaja desde hace 11 años en Suecia, ha sido jefa BIM y actualmente es jefa de Arquitectura Sustentable en la Oficina de Arquitectura Old. Bueno, tú me corriges luego, Carolina, si es que he dicho bien el nombre de la oficina sueca. Ha desarrollado edificios de módulos de madera con eficiencia energética, Passive House, con seguimiento de ciclo de vida de materiales, construcción y reciclaje. Esteban Bugueño, él es arquitecto también de nuestra casa de estudio, egresado el año 2006, máster integrado en diseño arquitectónico MIDA por la Universidad de Santiago, también el mismo año. Es profesional independiente y evaluador del sistema de calificación energética de viviendas, impulsado por el MIMBU desde el año 2017. Ha participado en diversas asesorías en el ámbito de la construcción sustentable y eficiencia energética. Y Paola Jara, arquitecta egresada del año 2007, también en nuestra casa de estudio, máster en Ciencias del Diseño, Diseño Sustentable e Iluminación por la Universidad de Sydney, en Australia, del año 2014. Es docente e investigadora del Laboratorio de Bioclimática de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central y fundadora del estudio en iluminación LIS, Luz y Sustentabilidad. Bueno, les comento a todos los asistentes, les agradezco también por estar presentes el día de hoy, que nuestros participantes nuestros invitados en realidad van a exponer durante 10 minutos su experiencia profesional y luego del término de las exposiciones vamos a abrir paso a la conversación. Si alguna o alguno quiere hacer algún comentario o hacer preguntas, puede levantar la mano a través de la herramienta de levantar mano o a través del chat también
pueden hacer los comentarios para ir activándoles los micrófonos. Así que, Carolina, cuando quieras puedes compartir pantalla y empezar tu presentación. ¿Bien? ¿Mi pantalla, todos? Sí. Sí, perfecto. Se ve bien. Súper entretenido estar acá con ustedes. Son varias emociones. Al ver a algunos profes ahí en pantalla, estoy un poco emocionada. Gracias, Connie, por la presentación. Ha sido un viaje largo, entretenido, con altos y bajos, con muchas frustraciones a veces, porque la arquitectura sustentable, como dijeron antes, es muy difícil integrarla desde un principio en el diseño, pero acá por lo menos se está viendo que cada día más el mandante entiende el porqué. Y eso es lo que les quiero contar hoy día. Como dijo Connie, el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer propias necesidades. Y los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción por el planeta. Y ahora no los puedo ver, están en un costado, pero ustedes los pueden ver, que son estos 17 puntos que las Naciones Unidas trabajaron juntos para hacer una agenda para el 2030 y hacer un desarrollo sustentable con objetivos claros y que se alcancen durante estos 15 años futuros. Supongo que esto ya lo saben todos, pero quería hacer un barniz principal. Tengo una consulta, Connie. Si me gustaría sacar yo necesito ver, a ver si puedo achicar la foto, que necesito ver lo que he escrito. Sí, lo puedes achicar arriba, tienes una pestaña en la imagen, una línea. Ya, vamos a ver si ahí sirve. Ya. Bueno, ¿qué es la construcción sostenible? Lo primero que piensa la mayoría de la gente es que debería ser lo ecológico. Esto significa que pensamos en cómo funciona el edificio en su entorno local y qué impresión produce en la relación al entorno global, ¿cierto? Pero no es solo el medio ambiente lo que debemos tener en cuenta para crear una arquitectura sustentable. Se debe encontrar un equilibrio entre el medio ambiente, el crecimiento económico y la sustentabilidad social en la arquitectura, y es súper importante. Son los tres pilares, no los podemos dividir. Y porque o si no va a fallar, algo va a fallar siempre. A ver. La arquitectura ecológica, yo les quiero presentar mi visión de estos tres pilares y cómo los he trabajado yo y cuáles son mis experiencias. Eso es lo que les voy a plantear de ahora en adelante. La arquitectura ecológica debemos comprender como la arquitectura que afecta al medio ambiente. En la fase de planificación analizamos cómo la ubicación, la forma y las soluciones detalladas afectan el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando dibujamos, la eficiencia y la flexibilidad de las superficies son siempre criterios súper importantes. Si hacemos un diseño flexible, lo podemos rehacer. Debemos elegir materiales y construcciones que durante su vida útil proporcionen el menor consumo de recursos e impactos ambientales posibles. Crear buenos entornos para los peatones, promover el uso de transporte público y otras soluciones de movilidad. La alegría de la naturaleza y la diversidad también es una parte importante de nuestra arquitectura y no se nos puede olvidar. Es súper importante la naturaleza. Al aplicar herramientas de certificación ambiental como BREEAM, LEED o CityLab o las que ustedes han mencionado, al inicio del proyecto podemos asegurarnos de que el edificio cumple una amplia gama de requisitos medioambientales. También es importante utilizar herramientas especiales para hacer estos cálculos.
por ejemplo, al trabajar con la luz natural o el consumo de energía o emisiones de gases de invernadero. El diseño de la arquitectura económica, ¿qué implica? Es comprender la arquitectura, cómo afecta, por ejemplo, al mandante, a la sociedad, al usuario, además de la cadena completa de la construcción, para así entender el ciclo de vida de los materiales en su totalidad. Es necesario que la sociedad cambie su forma de pensar, de lineal a circular. En lo que respecta al estilo de vida, al consumo y en la forma de construir, debemos ocupar una metodología de reciclaje para crear proyectos circulares. Aquí en mi imagen trato de explicarlo, o sea, que juntos podemos tener más cosas que cada uno con sus cosas en su casa, que los edificios se pueden reciclar, que tal vez como vemos ahora con el COVID, tal vez hoy día el edificio funciona, ya no funciona como oficina, porque la gente está trabajando desde casa. Tal vez se puede reutilizar y hacer un café, hacer una sala de concierto, reencontrar algunos sistemas y reutilizar los edificios, y eso incluye también los materiales. Y eso es de un principio, pensarlo de un principio para hacerlo modular, para hacerlo desmontable, para poder reciclarlo. Minimizar el consumo centrándonos en soluciones flexibles, eficientes en los terrenos. El desarrollo de un área debe incluir una combinación adecuada de comercio, vivienda y oportunidades para el máximo crecimiento económico y sostenible del lugar, porque si no se crean ciudades dormitorios. Y la gente va a dormir y es como Santiago, el núcleo es Santiago. No hay pequeños centros urbanos que tengan todas estas oportunidades para que la gente se quede afuera de la ciudad. A menudo se ve que las opciones más respetuosas son con el medio ambiente en un proyecto son también las más económicas, tanto como a corto como a largo plazo, pero para poder hacer ese análisis hay que tener el conocimiento y la capacidad para poder rebatir y poder explicar por qué. Por último, pero no menos, es súper importante diseñar soluciones constructivas que puedan soportar muchos años de uso. Además, el clima futuro, que no sabemos cómo va a ser, los costos de operación y el mantenimiento, que sean lo más bajo posible. Luego, el diseño de la arquitectura social implica comprender cómo la arquitectura afecta a las personas. Construir una sociedad a largo plazo, estable, dinámica, que satisfaga las necesidades humanas básicas, es súper importante. Debemos crear espacialidades seguras y buenas donde las personas se encuentren y en paz y en tranquilidad. También debemos facilitar la diversidad y la accesibilidad, no olvidar las minorías, que son muchas, de diferentes tipologías. Es vital que el diseño tenga buena luz, vista, acústica, temperatura, confortables y aire puro. Además, los espacios deben estimular los sentidos y provocar emociones para así crear una sociedad sana. Yo creo que la Pau va a hablar un poco de eso con la luz, me imagino. Yo trabajo creando programas de sustentabilidad para cada proyecto. Esto incluye la descripción de la situación actual del lugar o del momento en que está el proyecto. Luego creamos una visión y luego objetivos claros de sustentables específicos para el proyecto. Y es súper importante crear un proceso común que involucre y que conduce al desarrollo urbano sustentable. Tengo dos roles en la oficina. Yo trabajo como arquitecta, tengo proyectos, pero además creo sistemas y metodologías para aplicar la sustentabilidad en los proyectos. Soy como una consultora en cuanto a la sustentabilidad en toda su gama. Voy a explicar un poco cómo funciona este proceso de análisis, en qué está basado. Son puntos que tratamos durante todo el proceso, no importa si es un edificio de vivienda, si es una guardería o si es un plan maestro, siempre se aplican los mismos puntos.
La calidad urbanas amplias y integradas, características específicas del lugar, estructura de los edificios y del edificio que voy a crear, el lugar como es, ambientes de aprendizaje, entornos culturales, suministros locales, luego se ve la infraestructura para la accesibilidad y la cercanía, el transporte, cómo funciona, construcciones de comunidad digital, o sea, el internet, si llega el internet, si hay fibra, no fibra, si, etc. Ambiente adaptado al aire y a la luz y a la acústica, zonas verdes, multifuncionales y adaptación al clima, estructuras verdes, o sea, los ecosistemas, y azules, el agua, agua gris, negra o simplemente agua potable, adaptaciones climáticas, que es lo que está pasando ahora con nuestro planeta, los recursos en ciclo, flujos de materiales, y ahí incluye el ciclo de vida, productos de construcción, que se ocupan en la construcción, agua y energía. Si tienen preguntas, díganmelas, porque yo no hago presentaciones en español hace 11 años, entonces me cuesta un poco. Todo esto lo tengo en inglés y en sueco, en mi cerebro. Todos estos puntos están relacionados. Perdón, que llevas 10 minutos, las preguntas generalmente las dejamos para el final, después de las 3 presentaciones. Sí. Voy a ir más rápido entonces. Estos puntos están relacionados con los objetivos de desarrollo sustentable, que están al lado, están totalmente unidos. Voy directo a algunos proyectos. Trabajo mucho con módulos de madera. Los módulos de madera están prefabricados, hechos en fábrica y se montan en el lugar. El primer proyecto, que es este, es en el norte de Suecia. Voy a contar sobre este solamente, porque tengo pocos minutos. Son viviendas de estudiantes. Era un concurso, estaba en la mitad de la nada en un bosque, los estudiantes iban a ese bosque a estudiar, a escuchar los pajaritos, a mirar los árboles y a esquiar. Entonces se recuperó los árboles que ven aquí al medio, 2 piedras muy importantes para los estudiantes y el concepto de andar en esquí. Y se creó un patio interior donde estaban estos objetos que tenían un sentido para ellos. Y se crearon muelles entre los edificios para crear la sensación de levitar, de flotar sobre el terreno y de respetar lo preexistente. Se hizo una casa para encuentro donde se limpian los esquíes y se guardan, se juntan a hablar sobre esquíes, y una especie de casa social de encuentro. Y la materialidad que se eligió fue madera porque representaba los árboles, los colores fueron sacados directamente de los árboles preexistentes, y como eran módulos de madera, no se necesitó eliminar muchos árboles ni sacar terreno porque venían directo de fábrica y se montaron. Y el montaje, en 6 semanas ya tienes un edificio de 4 pisos. Los baños también son prefabricados, entonces tiene todo compacto y sellado. Después de poner todos los módulos, se pone la fachada, y la fachada también es prefabricada y se monta en el lugar. Tiene paneles solares en el techo y se recicla el agua en este mismo sector interior. Todas las aguas grises se reciclan y hay unas pequeñas piletas chiquititas por acá que reciben el agua lluvia. Vamos a ver cuánto me deja la Connie hablar. Tengo otro edificio acá que también es prefabricado y quería hablarle un poco de la prefabricación de los módulos en madera. Tienen dimensiones específicas porque las máquinas que los producen pueden producir solamente un ancho máximo de 4 metros. El largo está definido según el camión que los lleva. Entonces, en general, el máximo es 7 metros porque el camión que los lleva no necesita una escolta trasera. Si hay más de 7 metros el módulo, necesita un auto que los escolta y van más lento y por lo tanto se demora más la construcción. Entonces, en general,
los mandantes piden 7 metros solamente. Entonces son entre 5 o 7 metros de largo y el ancho siempre es 4 metros. Entonces, para poder crear departamentos más grandes, como ven, este es un módulo, acá hay 2 módulos, y se ve al medio que son 2 muros. Acá, por ejemplo, son 2 módulos y la mitad de uno. Entonces hay que ir jugando un poco con esto de crear una modulación en la planimetría. Les voy a mostrar algo más que tiene que ver con oficina. Yo dibujé acá la oficina de Coca-Cola, que era una oficina antigua, preexistente, no funcionaba bien térmicamente, sentían frío en el invierno y calor en el verano. Muy extraño acá en Suecia porque acá todo funciona milimétricamente. Entonces se cambiaron las ventanas para hacerlo más eficiente y se pusieron ventanas de 3 vidrios. Luego era una oficina que eran puras salas de reuniones, pero privadas. Entonces los jefes tenían salas de 60 metros cuadrados y los que habían llevado ahí, que trabajaban ahí un mes, tenían pequeños cubículos. Entonces se cambió el sistema y se adaptó a lo que representa Coca-Cola. Lúdico, hay mucha creatividad, movimiento, siempre están en acción, siempre hay Coca-Cola cero, Coca-Cola verde, Coca-Cola celeste, siempre sacan algo nuevo cada semestre casi. Entonces se crearon espacios sonoros que identificaban qué actividad se hacía. Entonces, cuando iban a hacer un workshop o un brainstorming, se juntaban en la zona de más ruido, que eran estas verdes, acá, zona de ruido, se juntaban a hablar, a conversar, a jugar ping-pong, a jugar videojuegos, y en las zonas de trabajo, que son estas de acá, ya era otro ritmo, entonces el silencio era un poquito más, y luego las zonas de hablar por teléfono, que también hablan por teléfono a diferentes países, ya eran salas para poder estar en silencio. Entonces la planta y el sistema de trabajo se vio reflejado aquí, en la forma de crear arquitectura. Y esto fue un trabajo súper arduo con la gente, porque había personas que habían trabajado 40 años y no querían salir de su oficina, ellos querían estar en la oficina, entonces tratar de explicarles que iban a tener en la mañana un portátil y iban a tener que elegir hoy día qué quiero hacer o qué tengo que hacer. Estar en silencio, conversar con alguien, hacer una reunión o hacer un brainstorming o un workshop. Entonces eso fue un trabajo social y ahí estuvo la arquitectura sustentable social presente. Conversar sobre los problemas, conversar de cuáles eran las visiones que ellos veían y los momentos de encuentro. También no tenían salas grandes de encuentro internacionales, entonces se creó un ala para que se encontraran de forma internacional vía, como Zoom, por ejemplo, con grandes capacidades, tanto del lugar como para recibir externo. Se creó también una zona lúdica que es esta, que es la que ven en la foto, que es un bar de recepción, donde reciben con un trago al cliente. Voy a pasar un poco rápido, vamos a ver Tenía bastante que mostrarles, pero creo que voy a acortarlo y les voy a mostrar un poco. Recomendaciones, hasta el final. Destaco la importancia de la colaboración transversal de los actores, la visión, el programa y la estrategia. Debe ser un trabajo grupal para sentirse parte del trabajo sustentable y no cambiar de idea en el camino, porque en general acá lo que el mandante piensa es el dinero, es su dinero. Nosotros estamos jugando con la plata de una persona o de un grupo y tenemos que saber explicar el porqué de las acciones y el porqué de las decisiones. Y esto es súper importante. Si uno crea un programa ecológico desde un principio, es mucho más fácil seguirlo y volver a él.
explicar por qué, tenemos una visión en conjunto, tenemos ciertos puntos que hemos decidido en conjunto que vamos a desarrollar. Entonces, en la parte económica puede ser que no defina todo. Se debe crear entornos accesibles para todos los residentes de las ciudades, habilitar espacios multifuncionales, promover el suministro sostenible, comercio local y promover la trama verde, huertos urbanos. Además, es importante trabajar con la reutilización de aguas grises. La cultura y la educación son parte de la vida de una ciudad y son lo que hacen posible la existencia de la armonía social y por sobre todo la resiliencia. Tuve que saltar varios ejemplos, pero tal vez podemos tomar después, Connie. Muchas gracias, Caro. Solo te pasaste 10 minutitos. Pero muy interesante, muchas gracias. Te voy a pedir si puedes dejar de compartir pantalla para dar inicio a la presentación de Esteban. Quizá ahí en las preguntas puede retomar alguna imagen, si quiere. A ver, ¿comienzo nomás? Sí, Esteban, cuando quieras. Ya. A ver, voy a ver, compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien? Ahí sí, ahí se está, ya se cargó. Súper. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Constanza, y a todos los que hicieron posible la organización de este conversatorio. Y bueno, estoy muy ansioso sobre todo porque hoy tratamos un tema que es de vital importancia para toda la humanidad, que parte desde una problemática que yo soy un poco fatalista para pensar en este sentido y lo llamo más que nada como crisis medioambiental, más que calentamiento global o cambio climático. ¿Ya? Y bueno, para iniciar primero, a ver, no puedo avanzar, ahí sí, ya. Primero me gustaría compartir cuál es mi convicción personal sobre el tema, un poco, sí, bien rápido. Yo soy un convencido de que hay evidencias más que suficientes de que el cambio climático, el calentamiento global y la crisis medioambiental están presentes hoy en día, por ejemplo, con el aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero principalmente, cómo sube la temperatura global año a año en la Tierra, y que se evidencia acá, por ejemplo, como se ve con imágenes, la erosión del suelo, la acidificación del agua, por ejemplo, también hasta catástrofes climáticas que ocurren derivados de todo un efecto dominó que se va haciendo a través de el impacto que vamos haciendo en el sector medioambiental. Y aquí el área de la construcción y la arquitectura no queda ajeno, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Chile, el área de la construcción significa cerca de 1/3 del consumo total de energía en el país. Entonces, teniendo esto claro ya, que hay un problema que existe una evidencia detrás, bueno, aquí vuelvo a nombrar lo que decían en delante también Carolina, Constanza y Alex, por el tema en lo que se debería basar una visión sustentable de un proyecto, en base a estos 3 pilares, ¿cierto? Que se basan en la triple bottom line, que es el pilar económico, social y medioambiental, ¿ya? Siempre asegurando estos 3 ejes y no solo pensar que un proyecto va a ser amigable con el medio ambiente solo porque se ponen una plantita y cosas así y se empiezan a olvidar estos 2 otros ejes que serían el económico y social. Entonces, esta es como en mi ideología de cómo hay que abordar un proyecto desde una mirada del desarrollo sustentable, ¿ya? Y teniendo claro esto, me gustaría primero compartir mi experiencia en el sector público. Yo he trabajado en el sector tanto público como privado, y quizá a diferencia de otras personas, yo he estado más que nada siempre ligado al trabajo. Acá estoy en una comuna chica que se llama Salamanca, que no cuenta con suficientes recursos y donde quizás no hay las tecnologías tan avanzadas como para implementar algunos criterios de sustentabilidad como tan avanzados como en otros lados. Y bueno, en una primera parte, cuando empecé a trabajar en el sector público, yo entré en una entidad patrocinante,
que quizás no está tan ligado al sector medio ambiente, pero ahí vamos a ir, perdón, ahí voy a irlo ligando. Que una entidad patrocinante lo que hace es establecer el nexo entre un postulante a programas habitacionales, ¿cierto?, ofrecidos por el MIMBU a través del Servio, ¿ya? Viendo toda la parte que es técnica, legal y social. Yo donde aquí me ligaba un poco más a la parte técnica, pero tampoco dejaba de lado los otros dos aristas. Entonces aquí trabajé en programas habitacionales de construcción de vivienda, aquí está, se ven las típicas construcciones, ¿cierto?, que aquí nunca vi que se tomaran los criterios en los que, ¿cierto?, consideramos cómo sería la sustentabilidad, que sería el económico, social y medioambiental, sino que más que nada en los diversos programas, por ejemplo acá de ampliación también, se ve más que nada por la cantidad que por la calidad. Por ejemplo, en el resumen de todo tipo de programas estos que implementa el MIMBU, se empiezan a ver ya, se beneficiaron a tanta cantidad de familias, pero no se piensa mucho más allá en el bienestar de las personas. Tampoco se le hace un seguimiento a lo que serían estos proyectos, ¿cierto? Por temas de, por ejemplo, mejoramiento de vivienda, del entorno también incluían estos programas. Y una cosa que empezaron ahora a incorporar desde no hace mucho, que fueron criterios de eficiencia energética y acondicionamiento térmico, ¿ya? Pero igual quizá, a diferencia de otros países más desarrollados, no se veía mucho en esta materia, sino que más que nada como ligado a incorporar aislación térmica en vivienda, colectores solares, paneles fotovoltaicos, etc. Pero bueno, aquí lo que más quiero destacar en esta experiencia que yo tuve fue la mirada del contexto de la vivienda social. ¿En qué se relaciona esto con el medio ambiente? Mucho, porque la calidad de vida de los usuarios de estas viviendas sociales muchas veces era precaria y eso se derivaba por cuestiones ambientales, por ejemplo, por temas de humedad en los muros, porque esto era muy típico, que atrás hacen ampliaciones, como tienen espacios tan reducidos, los dejan sin ventilación y sin iluminación natural. Parece que se quedó. Ahí se te escucha de nuevo. A ver. Ya. Bueno. Esteban, parece que perdimos un poco la comunicación. Bueno, nos pasó también la semana pasada con una invitada que estaba en una localidad más rural que también tenía problemas de conexión, pero veo que Esteban sigues ahí conectado, entonces si quieres vuelve a compartir la pantalla. Ahí se ve, perfecto. Sí. Esteban, ¿nos escuchas? Esteban te está solicitando activar el audio. Tienes que reactivarlo. Bueno, estas situaciones son clásicas de este tipo de actividades ahora en estos nuevos contextos. Parece que se perdió la conexión porque no lo veo conectado. Ah, acá está sin conectado. audio, me parece. Sí. 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 Esteban, ¿nos estás escuchando?
quizás podríamos ir con Paola. Con Paola y luego retomamos con mientras, Esteban. Sí. exacto, mientras solucionamos la conexión con Esteban. Paola, ¿nos escuchas? Entonces, bueno, disculpen a todos, son cosas propias de estas tecnologías virtuales, así que vamos a seguir con la presentación de Paola y después retomamos con Esteban apenas se mejore la conexión. Sí. Comparto pantalla más entonces. Sí. Sí, por favor. Ya, ¿se ve bien? Se ve bien, sí. Ya, bueno, al igual que bueno, todos los invitados, quisiera agradecer el espacio, ¿cierto?, de que podamos estar en contacto con los egresados, con los profesores y quienes nos estén escuchando, y felicitar la iniciativa por conectarnos de alguna forma y saber qué hacemos después que salimos de la escuela. Haciendo un recorrido de lo que ha sido mi historia desde que salí de la escuela, yo podría decir que en mayor o menor escala he podido tener la experiencia en 3 áreas ligadas a la arquitectura, una con el diseño, la investigación y la docencia. Desde el diseño he podido participar en algunos proyectos de arquitectura, haciendo objetos, en el estudio de arquitectura que iniciamos con 2 colegas más cuando salimos de la escuela, Pactos. Posterior a mi especialización, pude trabajar en el estudio de iluminación Ámbar con Francisca Prat, y hoy día, en un proyecto personal, cierto, que lleva muy poquito, el LIS, que es un estudio de luz y sustentabilidad, donde básicamente son consultorías en el área. En la investigación he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos colaborativos de investigación con la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, con el Light and Color Center. Obviamente por mi estudio en el extranjero, en Sydney, pude también colaborar en algunos proyectos de investigación en el IEQ Lab, en el Indoor Environmental Quality, en la Universidad de Sydney, y posterior a mi máster llegué al laboratorio de bioclimática, que es donde estoy hoy día. Y en la docencia he podido estar dictar cursos relativos a la sustentabilidad, a la iluminación y a la ergonomía en la escuela, ¿cierto? Y también en la Universidad Central. Entonces, a grandes rasgos, más o menos este ha sido mi recorrido. Y de estos 3, en relación a la temática que hoy día está planteada en este conversatorio, quise focalizarme principalmente en la investigación, que es donde yo más he podido reflexionar y sacar conclusiones importantes sobre este tema que estamos conversando hoy, que tiene que ver la articulación del diseño arquitectónico y el proyecto ambiental. Entonces quise compartir con ustedes 3 experiencias investigativas. La primera es a partir de un proyecto FONDART, que nos adjudicamos con el equipo de bioclimática en su momento, dirigido por Gabriel Armijo, y también en el equipo de trabajo estaba Leticia Rubelat. Este proyecto FONDART, denominado Vivienda Vernácula Chilena y su adaptación al clima, una plataforma participativa, buscaba de alguna forma armar una red de colaboradores sobre viviendas locales tradicionales chilenas. ¿Por qué nace de ahí la inquietud? Nace de ahí porque como equipo la pregunta que nació fue, bueno, en Chile tenemos arquitectura tradicional en mayor o menor escala. Ha habido una arquitectura que ha sido introducida a nuestro país, ya sea por colonos alemanes, ya sea por colonos europeos, ingleses, de Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo esta arquitectura que hoy día, entre comillas, puede ser la más tradicional chilena, se ha adaptado a nuestro clima? Entonces, la pregunta que nos hacíamos en este proyecto, ¿cómo y en qué medida estas arquitecturas responden o se adaptan al clima en el que están insertos? A partir de esa inquietud decidimos tomar 9 casos de estudio basados en las 9 zonas climático-habitacional que tenemos en Chile. Y en cada zona entonces estudiamos un caso. En el norte litoral estudiamos la Casa Hartar de la ciudad de Antofagasta, y así entonces varios casos de estudios por cada zona climática. Aquí son algunos de los casos de estudios que tomamos. Aquí no están los 9, pero están algunos. Esta es la Casa Hartar en Antofagasta, el Pasaje Orella, en María Elena,
la Casa Valparaíso, Hacienda Quilapilún, aquí muy cerca de Santiago, la Casa Lago Yanquihue, casa en la isla de Quinchao. Son algunos de los casos. Y estos casos nosotros en la investigación armamos una pauta de evaluación para desmenuzar de alguna forma sus características locales y sus características bioclimáticas respecto del lugar y del clima donde estaban insertos. Es así como, por ejemplo, en uno de estos casos, que es la casa patronal del Fundo Quilapilún, que está cerquita aquí en la región metropolitana, está en Colina, hicimos este análisis, y aquí obviamente tengo solamente un extracto, y al aplicar este análisis tanto cualitativo como cuantitativo que hicimos de cada caso, efectivamente fuimos corroborando en mayor o menor grado que estas edificaciones tenían cosas que decir respecto de su respuesta al clima donde estaban. En el caso de Quilapilún presentaba protecciones solares, había una respuesta a la inercia térmica, tenía estrategias de ventilación cruzada, tenía elementos de protección a la lluvia, obviamente también de protección al viento, algunas estrategias de captación solar con sus aleros, los corredores. La vivienda está hecha de adobe, así que estaba hecha con materiales autóctonos. Por el hecho de estar con adobe tenía aislamiento térmico natural. Entonces, toda esta experiencia que tuvimos en cada uno de los casos nos fue dando pistas y nos fue dando sorpresas de cómo, ya sea intuitivamente o quizás intencionadamente, en estas arquitecturas, ya sea algunas muy locales y otras adaptadas desde el extranjero, se pudieron entonces constatar hallazgos de adaptación al clima, ¿ya? Un segundo estudio que va a ser prontamente publicado en una revista y que se realizó también en el Laboratorio de Bioclimática a partir de la adjudicación de un proyecto I+D. Este proyecto se llama Bioclimatismo y Arquitectura de Sewell, lecciones de un diseño adaptado al clima central andino. En este caso la intención era básicamente derivada de lo anterior, ¿cierto? Donde queríamos decir, bueno, Sewell ha sido altamente reconocido por la adaptación urbana, ¿cierto? Que ha tenido las viviendas para insertarse en este clima extremo y en este territorio tan escarpado. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué pasa con su arquitectura? ¿Qué pasa puntualmente con los edificios que se han diseñado? Y nosotros tomamos el equipo fue con Paula Saguel, del laboratorio, tomamos un caso de estudio, que es el edificio 125, analizamos los datos climáticos de Sewell en 10 años, obtuvimos su climograma, ¿cierto? Y a partir de ese climograma lo llevamos a una herramienta de análisis bioclimático, que es el conocido gráfico de Givoni, donde nos da indicios de algunas estrategias que debiesen ser aplicadas a esta arquitectura o a este clima. Y es así entonces como pudimos constatar de que dentro de las estrategias que se sugerían con esta herramienta, varios de esos elementos estaban en este edificio, en esta arquitectura, entre ellas la protección al viento, la iluminación, la protección contra la lluvia, contra la nieve, que es lo más desafiante en el clima de Sewell, la adaptación al terreno claramente está. Entonces, todas estas experiencias desde la arquitectura que ha sido mucho más antigua, ¿cierto? Que lleva mucho más tiempo con el tema climático, porque está obligadamente a insertarse en ese lugar, nos ha dado sorpresas y hallazgos importantes respecto de cómo hay elementos de adaptación. Y finalmente, un tercer proyecto donde he podido participar, que tiene que ver con la iluminación. Este proyecto fue el que se hizo en conjunto con el laboratorio de luz diurna de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Este proyecto buscaba básicamente optimizar el ingreso de iluminación diurna al interior del recinto. ¿Cuál era el tema? Tanto en Noruega y en el caso nuestro en Chile, más al sur obviamente, las horas de luz son escasas. En invierno en Noruega tienen 4 o 5 horas, nosotros en el sur de Chile más o menos parecido. En verano tienen mucho más, pero aún así los niveles son bajos. Entonces, ¿qué pasaba? Había
la inquietud de ellos era cómo optimizar el ingreso de luz al recinto. Entonces, para eso se hace este estudio donde hay una preexistencia, que es este panel, ¿cierto? Y se proponen estrategias de diseño para una latitud alta, ¿ya? Porque la estrategia de este panel está pensada en latitudes más bajas. Es así entonces como se toma esta propuesta donde se piensa en un elemento que optimice el ingreso de luz diurna al recinto, pero sin obstaculizar, ¿cierto?, la vista o los elementos visuales de conexión con el exterior. Entonces se hacen todas estas mediciones y se empieza a evaluar cómo este panel, que es el propuesto, se comporta al interior del edificio con esta técnica de análisis de HDR, donde se puede visualizar la luz. En este caso, la expresión roja, uno puede ir viendo cómo se hace el ingreso. Aquí hay un pequeño videito que quería compartirles de este proyecto. Voy a adelantarlo un poco porque dice... Entonces aquí el panel se estudió a distintos ángulos solares para entender cómo responde este panel ante distintos ángulos, y eso debido a que en Chile tenemos distintas latitudes. Entonces, ¿cómo esto podría funcionar bajo distintas circunstancias de latitudes? Entonces el panel de la derecha es el existente y el panel de la izquierda es el propuesto, y en el cielo, que es el elemento más óptimo para reflejar la luz, permite entonces optimizar la redistribución lumínica y con el objetivo de no generar encandilamiento. Ahí va tomando pausas porque se van probando a distintos ángulos. Y ahí termina. Entonces, si de la experiencia profesional que he podido recorrer hasta el día de hoy, y en relación, ¿cierto?, a la articulación entre el proyecto ambiental y el diseño arquitectónico, yo creo que el concepto más importante que me llevo de estas tres experiencias tiene que ver con este concepto, que es la adaptabilidad. Hoy día yo creo que esta pandemia nos ha hecho tomar conciencia de esta palabra, adaptabilidad desde la persona misma, ¿cierto?, con toda nuestra estructura de funcionamiento, pero también desde la arquitectura. La arquitectura hoy día tiene que optimizar la luz. La luz hoy día más que nunca nos ha dicho este contexto de pandemia que es esencial. No solamente esencial porque es agradable tener luz, sino porque también es una cuestión de salud. Entonces, me quise focalizar en el tema de la investigación básicamente por eso, porque es la que más reflexiones me ha traído en esta línea respecto de la propuesta de conversación en este conversatorio. Eso quise compartirles hoy. Gracias, Paula. Muchas gracias, Pau. Estaba ahí hablando por interno con Esteban, está todavía tratando de poder conectar porque tiene una conexión muy irregular en estos momentos. Entonces vamos a abrir el espacio también para la conversación, si es que alguien quisiese hacer alguna pregunta a Carolina y a Paola. Luego Esteban va a volver a hablarnos de cómo él tiene esta perspectiva de sustentabilidad en la vivienda social. Y mientras los demás se animan, Alex, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría, bueno, agradecerle a Carolina, Paola y Esteban, digamos, porque es bien interesante justamente todo lo que venimos conversando, y la pregunta tiene que ver con lo que hemos planteado también. ¿Cuál es la articulación entre el proyecto ambiental y el diseño arquitectónico? Entonces, primero, Carolina, si nos puedes contar, me interesa saber, para usted, ¿es un punto de partida o es una especialidad más que se incorpora? ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? Porque estaba sin parlante.
Es un punto de partida. Yo tenía un proyecto que les quería mostrar, pero sentí que me estaba pasando demasiado. No sé si ahora hay un poquito de tiempo y les puedo mostrar cómo es la partida. ¿Les parece? ¿Connie? Sí, ningún problema. Ya. ¿Se ve? Sí. Sí. Tratar de Sí ponerlo se en ve. grande. Ahí. ¿Está en grande? Esta es mi primera vez en Zoom, perdón. Bueno, este es un plan maestro y yo quería contarles un poco cómo trabajo con esta propuesta de programa de sustentabilidad. Entonces, se hace un análisis del qué es lo que hay, qué es lo que tenemos. Este es un plan maestro gigante de un territorio bien cerca de Estocolmo, que se llama Bro. En este caso, que es bien excepcional, mi oficina trabajamos directamente con la comuna y con un mandante. Hicimos el plan maestro en conjunto, con la comuna, con el mandante y nosotros. Es bien inusual que pasen estas cosas, pero cuando pasan, salen muy bien. Es todo este territorio. Hice una sección solo de la primera etapa, que es esta. Son 650 departamentos en 25 edificios. Muy difícil, o sea, podría ser un plan Millennium y podría quedar muy mal. Esto se está construyendo en este momento, llevamos 2 años trabajando con esto. Vamos a ver cómo voy ahí. Lo primero que tratamos de hacer fue, el entorno es bosque, una cancha de golf y casas de 2 pisos con terrenos grandes, con gente mayor que vive ahí y que ya está por irse a asilos de ancianos, por decirlo de alguna forma, cuál es el momento en que está el lugar. Entonces no hay una dinámica, no hay un movimiento, no existe algo preexistente que uno pueda ocupar más que la naturaleza. Entonces tomamos como punto inicial crear una zona que fuera bosque, que representara el bosque, que es esta parte de arriba, esta parte del medio que fuera parque, y la parte más cercana, más al centro, que si recuerdan el plano anterior iba más hacia el agua, que fuera la ciudad. Entonces, esa tipología, nosotros tenemos paisajistas en nuestra oficina y trabajamos siempre muy juntos. Creamos entonces tipología, el terreno no es liso, tiene una caída y tiene mucha roca. Acá en Suecia es pura piedra. Entonces se creó el bosque, que si ven es más verde, se mantienen los árboles preexistentes, es gentil con el terreno, la forma de disponer los edificios, se respeta, se hacen muros de contención, se explota muy poco la piedra y se reutiliza la piedra para crear zonas de esparcimiento y se rescatan algunos colores y materialidades del lugar. La parte de parque ya se ve que es mucho más prefabricada, por decirlo de alguna forma, ya no es tan natural, las tramas son más ordenadas, ya no son tan libres, se hacen igual zonas de encuentro con árboles, pero ya no son árboles preexistentes, son árboles que son con frutos. Se trata de hacer que se sienta que es un parque, no que es el bosque ya preexistente. Se hace una diferencia grande. Y luego la ciudad, que ya son líneas más rectas, con árboles que evocan más la vida de ciudad. Acá es una imagen un poco pequeña, pero son cerezos, creo que le llaman en Chile cola de tigre. Zorro. Cola de zorro.
Luego se hizo un estudio de la materialidad, es tan grande, son tantos edificios, el mayor problema era que siempre se creó un vacío central, un núcleo de encuentro y los edificios alrededor de él. Entonces se podía hacer muy monótono. Entonces se trató de jugar con la materialidad, la altura y la forma era bastante cerrada, porque la idea era tratar de obtener la puntuación para Passive House, entonces realmente tratamos de ser lo más eficiente posible. La materialidad entonces era la que podíamos jugar, y además estos son módulos también prefabricados, entonces era aún más importante que la materialidad tuviera un juego súper importante. Entonces tratamos de nuevamente volver al tema de que está el bosque, la ciudad y el parque, y reflejar eso con la materialidad. Estas son fotos aéreas que se tomaron. Esto no están construyendo, pero estas fotos son montaje con drones. Se mandó drones a sacar fotos y se hicieron, todo lo hacemos en 3D, entonces después se hizo un fotomontaje. Y acá se ve un poco la materialidad, tratar de jugar, que este es el bosque. La primera foto está el bosque y está además el parque. Entonces hacer un cambio abrupto para que no fuera tan monótono, porque es un sector enorme. Se hizo un estudio también de cómo iban a ser las calles, que el ancho donde caminara el peatón era muy importante, porque había que tratar de crear ese espacio adelante del edificio, que no fuera solamente una berma de 1,5 metros, sino que realmente tomara lugar, fuera esencial para crear movimiento, flujo. También se creó, por supuesto, la ciclovía, y se hizo un análisis solar, como dijo antes Paola. Acá en Escandinavia sufrimos de falta de luz. En invierno podemos tener inviernos de 2 horas, 3 horas de luz al día. Entonces hay una normativa muy exigente en cuanto a la luz y en cuanto a los espacios de los departamentos. Entonces todos tienen que tener una cierta cantidad de luz diaria, y se hacen estudios solares, y además se hace estudio de iluminación artificial. Después se hizo también un estudio de las plantas, cómo iban a ayudar, porque como el terreno no era plano y tenía roquerío, el roquerío al reventarlo sale agua, porque todo esto es como un archipiélago, entonces aflora el agua como... Entonces la idea también era poner árboles que fueran buenos tragadores de agua para contener estos flujos de agua. Y se hicieron cortes mostrando dónde y cuántos árboles y cuán cerca podían estar de los edificios, pensando a futuro cómo iban a crecer. Después se pensó un poco en el mobiliario urbano, cómo crear espacialidad, cómo absorber el agua con los terrenos, los juegos infantiles, cómo los juegos, la dinámica de juego podía crear también, porque el gran temor es que son muchos edificios, mucha gente nueva que no sienten ninguna conexión con el lugar. Entonces la idea es crear una conexión y que ellos se sientan del primer día parte de ese lugar y lo encuentren tan hermoso y tan íntegro que puedan sentirse ahí bien y en armonía. Entonces gran parte eran los juegos de niños, porque había muchos departamentos grandes donde sabíamos que van a llegar niños. Luego, cómo enfrentamos el terreno en el bosque, cómo se enfrenta el terreno y cómo se hace parte también del lugar, con amabilidad, con materiales naturales, con la luz, cómo se iluminan los árboles para crear hitos, que el bosque fuera un hito, que no fuera un lugar de sentir miedo, que ahí están los lobos, no sé, sino que fueran realmente hitos y que la luz marcara el límite sublime entre donde están las viviendas y donde está el bosque. Se jugó mucho con la materialidad del terreno para poder absorber el agua. Aquí hay diferentes tipologías. Se trató de plantar siempre
mucho pasto para drenar el agua. Y bueno, el ciclo de vida, como eran prefabricados los departamentos en madera, entonces fue bastante fácil, entre comillas, seguir el ciclo de vida, porque acá existe un sistema igual que en Chile, como ustedes decían, hay una certificación de vivienda de acá. Y esa certificación de vivienda es más alta que el sistema LEED y BREEAM y CityLab, porque tenemos unas normativas muy altas producto del clima que tenemos. Entonces la luz tiene que ser realmente tiene que haber luz adentro de los departamentos, si no la gente se deprime, se suicida, esa es la verdad. Entonces era muy, para poder obtener estos datos, existen bases de datos donde los vendedores tienen que inscribir sus materiales y declararlo. Y ahí se decide si tienen químicos tóxicos o no. Y luego el ciclo de vida, que es el problema que tenemos en este momento, es que no todos tienen los datos de los ciclos de vida de sus materiales en su totalidad. Por eso este círculo, que desde que sacas un material de la naturaleza hasta que llega a la construcción, hasta que se utiliza y vuelve a la naturaleza, es el total del ciclo de vida, no solamente cuando te entregan el producto, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino que el ciclo de vida tiene que ser total, en su totalidad. Y eso es en este momento lo que se está viendo, cómo poder puntuarlo, cómo poder decir cuánto monóxido de carbono puede emitir para poder encontrar un equilibrio. Luego acá al lado está el certificado de que obtiene Passive House y que es un poco más alto que Passive House, la transmitancia térmica. Y bueno, ahí estaban mis conclusiones. Y esto, como siempre, hay un sinfín de oportunidades. Se trata solo de estar nuevo, estar atento, mirar con diferentes ojos, con la lupa. Gracias, Carolina. Tremenda presentación y síntesis sobre las diferentes temáticas, porque, bueno, Carolina explica muy bien de que en el fondo no es solo la eficiencia energética del edificio, sino que son los flujos de energía, agua, materiales, las certificaciones de por medio. Tenemos a Esteban que volvió, entonces antes de darle el paso a Esteban, me gustaría preguntarle a Paola, ¿tú cómo ves este escenario que obviamente en Suecia tiene otras características, otras condiciones? ¿Cómo ves tú ese escenario acá en Chile, en el sentido de poder integrar realmente esa práctica del proyecto ambiental dentro del proyecto arquitectónico y que realmente sea factible realizarlo, según tu perspectiva? Después de eso le daremos la palabra a Esteban para que termine su presentación y dejar abierto también al público para algunas preguntas. Que se nos ha alargado un poquitito, pero está muy interesante todo esto. Así que, Paola. A ver, yo creo que en Chile se ha avanzado bastante en cuanto a las exigencias, porque antes en el fondo era un poco al criterio de cada uno, o de cada proyectista. Lo que sí yo creo que, y eso es parte de la enseñanza que se entrega en la escuela, que es esencial, y que es un poco lo que como estudiante yo creo haber recibido desde la escuela, que tiene que ver con la sensibilidad del lugar donde estás, específicamente con el clima en este caso, porque el clima tu adaptación al clima finalmente va a proyectar que un proyecto sea más o menos sustentable en el largo plazo. Y hoy día en Chile, si bien están estas certificaciones, ¿cierto? La CES, la CEP y otras extranjeras, muchas veces, como comentó la Connie, se hace este cruce donde un poco a veces empieza como casi que al número, es decir, ya sacamos esto, sacamos esto otro, y entonces aquí nos quedamos con este pedacito sustentable. Y yo creo que la mirada tiene que obviamente ser mucho más global desde esa mirada, donde la concepción es la que finalmente va a determinar el camino final que va a tener el proyecto respecto de lo más o menos sustentable que pueda ser. Siempre obviamente hay mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado bastante y yo me sigo quedando con el lema de la adaptabilidad. Creo que
la comprensión de nosotros, los seres humanos, como entes de la naturaleza, no como externos, sino que me quedo yo con una frase en un conversatorio con Alejandro Chacón, que es el fundador de Ecodiseño, que decía, somos naturaleza. Y cuando tenemos esa concepción, porque hoy en día pasa mucho que nosotros vemos la naturaleza y nosotros. Cuando un animal construye su casa, la construye desde el instinto natural y hace su casa, obviamente no vamos a comparar las escalas de una casa de un animal a de los seres humanos, pero intuitivamente empieza a elegir los materiales y los elementos que pueden hacer su lugar un lugar de cobijo, un lugar adaptado al clima o a la intemperie en la que se encuentra presente. Entonces no olvidar en el fondo nosotros que nosotros somos naturaleza y que tenemos que en el fondo despertar ese instinto a la hora de proyectar un elemento en la propia naturaleza. Creo que ahí, a partir de los proyectos que estudiamos en estas investigaciones, arroja esa sensibilidad que de repente se apaga y uno solo necesita el lugar para vivir y la ventana, la puerta, qué sé yo, y se olvida de este instinto de adaptación en el fondo. Así que eso en grandes rasgos. Perfecto, gracias Paola, totalmente de acuerdo. No se trata de ser amigable con el medio ambiente, sino que entender que una variable intrínseca del proceso de diseño y de nosotros mismos, desde una ecología más profunda. Esteban, te vamos a dar la palabra, voy a compartir pantalla, tengo tu presentación para que podamos terminar lo que quedó pendiente. Ya, genial. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Ya. ¿Me confirman si se ve? Sí. Perfecto. Más o menos no me acuerdo bien dónde quedé porque no me di cuenta cuando me desconecté por esa parte. Estábamos por acá, así que yo voy avanzando y te sigo ahí en el hilo. Dale, Esteban. Bueno, hablando de mi experiencia en el sector público, ahí un poquito antes, por ahí está bien. Más que nada de lo que rescato en mi trabajo en el sector público fue que aprendí a ver el contexto. En la siguiente diapositiva podemos verlo. El contexto de la vivienda social que tiene relación intrínseca con todo lo que tiene que ver con la calidad del ambiente exterior, ¿cierto? Habían espacios que no quedaban bien ventilados, con mala iluminación. Ahí vemos, por ejemplo, que se filtraba el agua incluso con la lluvia en algunos cerramientos de la vivienda. Entonces, como teniendo todo esto claro, esto me sirvió más que nada para saber cuál era una problemática que también se derivaba de que no se integra este enfoque ambiental a los proyectos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. No, más adelante. Un poquito más adelante. En la parte acá, mi experiencia ya en el sector privado fue sabiendo estos problemas que estaban ligados a la vivienda social, que me decidí inscribir en la calificación energética de viviendas, donde quedé aceptado y soy evaluador externo de este sistema. Esta es la primera certificación que se creó acá en Chile para evaluar el estándar energético netamente de edificios residenciales, ¿ya? Y esto, como bien ahí lo dice, solo se centra en la parte de la operación de la vivienda, viendo todo el ciclo de la edificación, ¿cierto? Solo se centra en la parte de operación, que es, digamos, lo que ocupa la mayor parte del ciclo de vida de un edificio y el que tiene quizás mayor impacto en lo que serían las emisiones de CO2. Entonces, esta es la calificación energética de vivienda, evalúa calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria. Y siguiente diapositiva, por favor. Le asigna una etiqueta, ¿cierto? Como, por ejemplo, lo vemos en los refrigeradores, algunas ampolletas, donde se ve una letra de acuerdo al ahorro energético que tiene una vivienda con respecto a una vivienda de referencia que establece ahí un estándar esta herramienta, ¿ya? La siguiente. Entonces aquí vemos que se emite una etiqueta, ¿cierto? Se emiten informes, sellos y todo eso para hacer una herramienta transparente y que el usuario pueda ver cuál es la eficiencia energética de una vivienda, cuáles son sus beneficios y cuál sería como el elemento diferenciador de una vivienda que se incorpora criterios de eficiencia energética con respecto a otras que no lo ocupan, ¿ya? Entonces, la siguiente. Entonces, teniendo ya esto como base, después empecé a participar en algunas asesorías donde acá lo principal sería mi participación como asesor
en el Construye Solar, que estuve participando en la elaboración de, digamos, cómo serían las evaluaciones propiamente tal el concurso, y también como asesor de un equipo que se me asignó, que fue justamente el de la Universidad de Santiago con la Casa Tecno, que incorporaron aquí criterios de enfriamiento evaporativo. Ya tienen una torre que funciona en base al enfriamiento evaporativo para reducir la temperatura, estabilizar más que nada la temperatura al interior, y también la incorporación de paneles de huevos reciclados, y a través de un proceso, una innovación que nació de la universidad en el cerramiento para aumentar la aislación térmica. ¿Ya? Todo esto pensándolo en criterios de eficiencia energética más que nada desde el interior de la edificación. Entonces, rápidamente, así para ir terminando, algunos proyectos relevantes más adelante dentro de lo que sería mi experiencia profesional y laboral. Y yo encuentro que uno de los más relevantes sería el oasis urbano. Este proyecto fue uno que nació en mi tesis del máster integrado en diseño arquitectónico, que después tomé también y lo postulé y salió publicado en un artículo en la revista Hábitat Sustentable de la Universidad de Concepción. Que esta propuesta se basa en un sistema de acondicionamiento térmico ambiental para las estaciones subterráneas del metro, ya que tenían muchos problemas de altas temperaturas al interior. Y entonces aquí, para abordar este proyecto, me basé en lo que había dicho anteriormente y en lo que yo creo que todos estamos de acuerdo en base a los 3 pilares del desarrollo sustentable, ya, proporcionando un bienestar a los usuarios, tanto a nivel de superficie como al interior de las estaciones, eso por una parte social, por la parte económica también reduciendo el consumo energético ya por el uso asociado a sistemas de acondicionamiento de aire acondicionado al interior, y por otra, obviamente por la parte medioambiental, reduciendo también las emisiones de CO2. Entonces, siguiente. También por otra parte, esta es una muestra de un proyecto que hicimos de mejoramiento cuando yo estaba trabajando en la entidad patrocinante acá en Salamanca. Bueno, acá, como también se pudieron dar cuenta recién, donde se me cayó el internet y todo, no hay muchos recursos tampoco en este sector. Quizás uno de los mayores desafíos para implementar lo que sería el enfoque medioambiental en los proyectos sería la falta de tecnologías para desarrollar, por ejemplo, la industrialización, que es un factor quizás clave en la concepción de un proyecto sustentable propiamente tal, y también quizás de la educación hacia los usuarios y también quienes construyen este tipo de edificaciones. ¿Ya? Pero dentro de lo que pudimos hacer acá, una de las cosas fue acá había una problemática con estas viviendas sociales que eran como de los años 80 más o menos. Tenían un primer nivel, casi todas eran así, material sólido, como le dicen, de albañilería armada, y un segundo nivel de tabiquerías de madera, ¿ya? Con estándares muy básicos y fuera de la reglamentación térmica que hay actualmente. Entonces eso, en el segundo nivel sobre todo se veía que habían espacios muy oscuros, ya que no tenían una suficiente iluminación, no tenían suficientes condiciones de ventilación, y eso en qué derivó, aparte de bajar la calidad de vida de los usuarios, en la proliferación de unos insectos pequeños que se llaman xilófagos, que son las típicas, las termitas, que empezaron a comerse la madera, ¿ya? Y significando también riesgo para las personas. Entonces, con este proyecto, que también nació en otras partes acá del Valle del Choapa, se buscaba cambiar todo ese segundo nivel, ¿cierto? Con estructuras de metalcón, y ahí dentro de lo que se pudo hacer fueron mejorar las condiciones de iluminación, ventilación cruzada, y también apuntando a todo eso que yo le digo a los 3 pilares del desarrollo sustentable. La siguiente, por favor. Esa. Y bueno, aquí como una última también haciendo una pincelada, este es uno de los proyectos, de los tantos proyectos que he tenido que evaluar con el sistema de calificación energética de vivienda,
Este fue un proyecto habitacional grande que se llama Bicentenario 2, que se hizo en La Serena. Y en este proyecto sacó una calificación D, que es un poquito nomás sobre el estándar actual que hay acá en Chile, que si bien no adoptó muchos criterios, digamos, de eficiencia energética propiamente tal, sí consideró una inversión en cuanto a la envolvente de la vivienda. ¿Ya? Tampoco incorporó este criterio de acondicionamiento activo, digamos, como paneles solares o colectores solares, pero es más que nada como una muestra para ver que aunque sea un poco de sacrificio, igual significa un ahorro importante con respecto a las otras viviendas de referencia. Bueno, y eso para hacerlo un poco corto también, porque no, creo que no nos queda mucho tiempo. Le doy el pase a Constanza o Alex. Sí, Muchas gracias, Esteban. muchas gracias, Esteban. Gracias a Voy ustedes. a dejar de compartir. Constanza, no sé si tenemos preguntas del... No, bueno, dejé en el chat mencionado para todos y todas quienes deseen hacer algún comentario o realizar alguna pregunta a nuestras invitadas y a nuestro invitado, puede solicitar activar el audio, o también si Carolina, Paola o Esteban quieren realizarse comentarios o preguntas entre ustedes mismos, por supuesto que pueden hacerlo. Yo, Constanza, puedo hablar un poco. Claro que sí. Claro, Esteban. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, es que era sobre el tema de qué significaba para mí, cuál era el nexo que había entre un proyecto medioambiental y el diseño arquitectónico, ¿cierto? Que tampoco me dije mucho como esa parte. Para mí yo entiendo la parte, hay que separar. Primero, el medio ambiente yo lo entiendo como todo el entorno, ¿cierto? De un usuario propiamente tal, que se diría por factores físicos y biológicos, ¿cierto? Que inciden en nuestro comportamiento, en la evolución de nosotros, en nuestro sentir, etcétera. Y por otra parte, el diseño arquitectónico yo creo que tiene muchas definiciones, pero una de las más aceptadas es que tiene que ser en función del usuario, ¿cierto? Para garantizar el bienestar del usuario. Entonces, yo como he entendido el tema de la incorporación aquí de, más que nada, como decir, enfoque del medio ambiente, yo lo encuentro porque basándome en estos tres pilares del desarrollo sustentable, es que el diseño arquitectónico tiene que establecer el nexo entre el medio ambiente y el usuario, siendo más que nada así como haciendo una relación como si fuese la vestimenta, ¿cierto? Entonces, más que nada yo encuentro que por ahí tiene que ir la cosa y que tomar más que nada el diseño como un complemento de la existencia del medio ambiente y usuario, más que como algo que viene a resolver todo por sí mismo. Gracias, Esteban. Y aprovechando que estás haciendo comentario, Gabriela González nos pregunta a través del chat que quisiera saber, en términos de la certificación energética de vivienda, cuál es la legislación y la obligatoriedad desde la normativa hacia las inmobiliarias para poder contar con esa mejoría en el estándar, porque ella ve que aún está el criterio del buen construir de estas. Claro. Bueno, por definición, una certificación siempre es voluntaria. ¿Ya? Las que no son voluntarias ya se convierten en una ley. Y desde un principio, cuando empezó este tema de la calificación energética de viviendas, se concibió como un objetivo a convertirse en una ley, ya ser algo obligatorio en el tema de construcción de edificaciones residenciales. Esto aún no se ha logrado, casi siempre yo desde que empecé con la calificación energética de vivienda, que fue el 2017 me parece, nos decían que el próximo año iba a ser obligatorio y después van así como un poco alargando el tema porque también hay muchas variables que ver, hay muchas cosas también que deja de lado la herramienta, tampoco es tan completa, digamos, porque el tema de la eficiencia energética igual es bien complejo, no solo ver demanda y consumo, sino que enfoca muchas cosas más. Y al ser aún una herramienta voluntaria,
se ha ligado más que nada al sector social, ¿ya? En algunas partes solamente lo ponen como obligatorio en algunos programas, quizás dan, por ejemplo, a las entidades patrocinantes, que son las que llevan a cabo estos programas del Serviu, les destinan un poco más de lucas si es que ellos, por ejemplo, garantizan una letra A, no sé, por ejemplo, en alguna vivienda. Entonces, ese en el fondo es el incentivo que hay actualmente, pero más ligándose a la parte de viviendas sociales. Y aún yo sé que falta mucho camino por recorrer, sobre todo por la parte de las residencias privadas, ya que por ahí no tienen mucho enganche, quizá en edificios, por ejemplo, de uso público, la certificación que más ha tenido aceptación sería la LEED, ya que es más internacional. Y bueno, y de esa forma y también con la gran tarea que tienen con las viviendas existentes, sobre todo por la autoconstrucción. Sí. Bueno, muchas gracias, Esteban. Claro, es interesante un poco las reflexiones que han surgido desde ustedes tres, sobre todo a partir de la integración de la sustentabilidad en el proyecto, no como un ámbito aislado, ¿no? De consultoría que se da mucho, que es posterior a un diseño que muchas veces ya se encuentra amarrado. En ese sentido, la demostración de Carolina desde lo que realizan en su oficina es interesante, porque ya que se basan de manera consciente en los tres pilares de la sustentabilidad, ¿cierto? Económica, ambiental y social, puede emerger el proyecto con ese enfoque desde un inicio. Y entonces así luego entra el proyecto energético, ¿cierto? También entra el proyecto de iluminación, de acústica, de la mano con los diseños que se van elaborando y no posteriormente a las morfologías que rigidizan también las posibilidades de esos diseños. Así que en ese sentido creo que me parece que es súper interesante y yo creo que va a ser algo que de a poco se va a ir integrando cada vez más, porque si bien la especialización, ¿cierto?, es algo que se ha tendido a hacer desde las profesiones, el trabajo colaborativo también es algo que cada vez está más en boga, ¿no? Ya no es el arquitecto o la arquitecta como un ser que resuelve todo, sino que tiene que trabajar con un equipo para poder resolver todos esos ámbitos en los que se encuentra en desarrollo. Bueno, acá en el chat hay como una conversación un poco aparte de temas más normativos que también pueden aprovechar. Alex, no sé si tienes algún comentario. No, dejar una reflexión en el caso de que Carolina, Paola, Esteban quieran aportar, pero sin duda también hay una brecha, ¿no? Una brecha entre lo que buscamos, lo que queremos, dentro de parámetros que han ido apareciendo incluso desde el exterior, y lo que podemos implementar con las capacidades instaladas desde un punto de vista tecnológico, de los sistemas constructivos, de la mano de obra, etcétera. No sé qué visión tienen ustedes en relación a eso. Quizás Esteban, tú que has estado trabajando más en el sector público, quizás te ha tocado vivir esa, entre lo que uno quiere y lo que realmente es posible aplicar o realizar, digamos. Sí, bueno, yo acá, como decía, en esta comuna propiamente tal donde estoy, que es donde he pasado la mayor parte de mi mundo laboral aquí, es muy difícil, por ejemplo, llevar a cabo temas de industrialización en temas de la construcción de edificaciones, que estamos claros que quizás la industrialización reduce también muchos problemas de la construcción en obra, por ejemplo, el tiempo, reduce también la cantidad de desechos que hay, derivados residuos de la construcción, pero acá es súper difícil de implementarlo y a veces se hace inviable. Por ejemplo, traer algunos paneles que vengan prefabricados, lo más cercano que nos queda a veces Santiago, y que son como 300 kilómetros, y el transporte ya se hace económicamente inviable, ¿ya? Por el tema de materiales, del uso de materiales locales,
también he visto que con el tiempo eso se ha olvidado un poco. Por ejemplo, la arquitectura vernácula, si vemos atrás, acá en este sector que es Norte Chico, se hacía mucha construcción en adobe, que se empezó a dejar de lado porque la gente tiene un poco esa concepción de que el adobe es estructuralmente súper débil, ¿ya? Y se empezó a dejar de lado. Ahora lo que más se construye acá, digamos, sería en albañilería, por ejemplo. No se piensa mucho en el medio ambiente, y por aspectos normativos tampoco se le da mucho énfasis a eso. Hay en algunos de los programas que yo estuve trabajando, habían algunos apartados de arquitectura local, ya que daban como mayor puntaje por incorporar elementos de arquitectura local en las viviendas, pero como también el tema, por ejemplo, lo que estuve viendo de vivienda social, como es tan urgente, tampoco se hacían diagnósticos para eso porque no alcanzaban a cubrir las lucas que ofrecía, por ejemplo, el Servio a las entidades patrocinantes para desarrollar eso. Tampoco había un incentivo muy relevante. Así que se dejaban de lado mucho de esos parámetros, porque ahora lamentablemente siempre se ve primero por la economía y el medio ambiente se empieza a dejar de lado. Claro. Claro, bueno, Paola nos mencionaba, ¿no? Que hay mucho que ya se ha avanzado, pero falta mucho todavía por recorrer, así que, y justamente Carolina quería comentar, así que, Carolina, por favor. Yo hace tiempo que no vivo en Chile, pero cuando viví en Chile hice una práctica en el sur, en la comuna de Keilen, en Chiloé, y escuchando lo que dicen y lo que pienso, yo creo que gran parte del problema de la vivienda social en Chile es que se hace vivienda para comprar. Si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas tuviese terreno y creara vivienda para alquilar para siempre, no con un tiempo definido, podrían hacer viviendas con una calidad y eficiencia energética y arquitectónica con calidades mucho mayor, porque ellos tendrían que tenerlos y tendrían que mejorarlos con el tiempo, y ellos estarían creando sociedades y creando hogares para familias, y sería muy diferente la ciudad. Y yo creo que ese es el gran dilema. Y puedo tomar como ejemplo Suecia, Noruega, pero toda Escandinavia ha tenido ese sistema después de la Segunda Guerra Mundial, porque se vieron en un hoyo tan grande que tuvieron que rehacer sus ciudades. Y para rehacerlas, lo que hicieron fue tomarlas de vuelta a la comuna y empezar a restaurarlas y a alquilarlas. Y así tener el dinero para restaurar. Yo creo que lo que hizo ahora hay un edificio de vivienda de alquiler en Chile, y yo creo que van a aparecer más, y yo creo que ese es un sistema adecuado para poder hacer edificios que tengan calidades mayores, porque no se trata solo de la parte ambiental, se trata de crear comunidad, crear educación, crear cultura, crear urbanismo que realmente crea una sociedad, y la sociedad va a cambiar cuando tenga las posibilidades de vivir y tener las necesidades básicas mínimas, porque si no las tiene, siempre está pensando en otra cosa. Y luego pensar en el industrialismo, en crear otras tipologías de construcción, pero primero hay que resolver el problema que hay ahora, y el problema es grande, porque las construcciones son muy, muy, muy malas y muy precarias, y a veces yo miro planimetría y digo, ¿por qué se construyen las casas directo en el terreno? Las casas hay que levantarlas del terreno, la humedad está ahí, en la tierra. Si los levantas 400 centímetros del terreno, ya resolviste un problema, pero enorme. Son cosas, detalles pequeños. Las ventanas de aluminio. Hemos hecho siempre ventanas de madera, porque ahora nos hicimos amigos del que vende las ventanas de aluminio, le compramos por mayor. Son lo peor que hay. Volviendo un poco a lo de Keilen, la gente sabe construir. Lo que pasa es que necesita más tecnicismo.
eso que hicimos nosotros de ir a hacer la práctica a las comunas, y lo hicimos gratis, es conocimiento que uno lleva, y es súper importante crear comunidad, crear conocimiento, entregar el conocimiento que tenemos. La escuela entrega mucho conocimiento, nosotros salimos súper preparados, y yo creo que es importante seguir haciendo eso, porque al crear comunidad y entregar el conocimiento que nosotros tenemos a esas comunidades y ellos entregar su conocimiento tradicional, se puede crear otro tipo de arquitectura con más tecnología, con tecnología de ahora, pero con el sistema constructivo antiguo. Paola nombraba alguna arquitectura, hay arquitectura inglesa en Valparaíso, hay arquitectura alemana en el sur de Chile. Ellos responden a las necesidades bioclimáticas y funciona. Entonces, tratar de mirar el vidrio, el aluminio y el cemento cuando tenemos otros materiales que son los que responden a nuestras necesidades, está erróneo. Sí, totalmente de acuerdo. Siendo un gran tema lo del arriendo público, el cambio de enfoque, ¿no? Dejar de ver la vivienda como un producto nomás de entrega al propietario, y eso significa pasar también de la habitabilidad al habitar, que es lo que dices tú, desde un punto de vista mucho más integral de la concepción de los proyectos. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay una gran brecha todavía por recorrer, y ojalá vaya apareciendo. Y eso, ese punto no lo nombré, pero el proyecto que les presenté es de alquiler. Perfecto. Toda la lógica del mundo, ¿no? Claro, y eso hizo que realmente fuera de otro estándar, porque se piensa a futuro, pensamos una sociedad, cómo la queremos, qué es lo que queremos, Claro. para dónde vamos, en conjunto, porque somos, como dice Paola, tenemos que estar conversando siempre con la naturaleza. Claro. El planeta hace así y desaparecemos. Exactamente, y dejar de tener la vivienda también como un producto que después de un par de años lo vendo para tener el dinero y hacer otra cosa. Entonces hay todas unas dinámicas, digamos, a reflexionar. No, gracias, Carolina, ahí por tu aporte. Genial. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, vamos a ir cerrando este conversatorio. Creo que ya estamos en el tiempo también. Agradecerle primero que todo a Carolina, a Paola y a Esteban por sus presentaciones, también por traernos sus diversas miradas sobre esta temática a la que los invitamos, también por aceptar la invitación, por querer vincularse nuevamente con la escuela. Es súper importante también para nosotros poder, como decía Paola, ¿no? Saber en qué están las y los egresados, y porque eso es súper nutritivo para nosotros. Y Jorge levanta la mano, entonces antes de cerrar le vamos a ahí te solicité, dar la palabra. Sí, a dar la palabra. Te solicité reactivar el audio, Jorge. Ahí está. Sí, no, sí, solo si hay tiempo. ¿Hay tiempo para una pregunta? Por supuesto que Claro. Sí, podemos dar ese tiempo. Sí, bueno, no, es que mira, al escuchar a Carolina, me recordó la polémica de Atria, del colega Atria, que manda esa carta por las viviendas de Alejandro Aravena, y también cuestiona esto de la propiedad de la vivienda. Entonces yo le quería preguntar a Carolina si ella ha seguido este proyecto de vivienda elemental de Alejandro Aravena y el modelo y qué opina de eso, ¿no? Porque hace poco aquí en Chile el colega Atria, que fue profesor de la escuela también, le hizo una crítica bien dura a ese proyecto que ha sido muy premiado y muy elogiado, justamente en uno de los puntos es el punto de la propiedad, digamos. ¿Mm? Entonces, no sé si Carolina ha seguido ese proyecto y qué opina de eso. ¿Mm? Ay, hola, tantas lunas. Sí, mucho. Sí, he seguido el proyecto. De hecho, Aravena estuvo acá en Suecia para una semana de arquitectura hace unos 5 años atrás. A mí me causa
Hay una parte de mí que no me gusta porque encuentro que enfatiza demasiado la pobreza. Te dice, acá tienes estos pobres metros cuadrados y te doy la opción para que te amplíes solo. Entonces, eso me impacta un poco. Me siento que entregar una casa así a una familia de 5 niños, abuela y tal vez un primo que también vive en 20 metros cuadrados, encuentro que es una falta de respeto. Así lo miro yo, de ese punto de vista. Encuentro que si se va a hacer algo, que se haga completo. Encuentro que si lo miro con ojos de arquitectos, de un pensamiento más nuevo, sí entiendo el concepto de crear un espacio donde el propietario pueda rehacer según sus necesidades. Pero creo que ha sido solamente por falta de dinero que no se ha hecho la casa que en realidad se debería hacer. Porque se debería hacer una casa, no una pieza. Eso es lo que pienso. Porque Carolina, en otros ámbitos del diseño eso sería como inconcebible, que a uno le dieran un pedazo del auto y que uno terminara el auto después, uno fuera poniendo los asientos de atrás, la rueda de repuesto, sería inconcebible, pero como que además, solo en la arquitectura es concebible eso de que te entreguen un pedazo de... Exacto. Entiendo que Aravena tomó con las pocas herramientas que tenía y hizo un ensamble y creó un proyecto que en ese momento era suficiente para el usuario, pero no es un proyecto del que uno se pueda sentir orgulloso, siento yo, porque enfatiza más aún la pobreza, enfatiza el problema. Hay un problema y no lo solucioné, lo hice a media. ¿Por qué? Porque no tuve los recursos económicos. Ahí se puede cuestionar si lo hago o no lo hago, pero sí, aquí por lo menos cuando estuvo, a mí también hubieron los mismos comentarios de que realmente era un poco impactante. Como dices tú, que se entrega un auto a media, porque ni siquiera era el revestimiento que tuviese un color o otro color, o una materialidad o otra materialidad. Estamos hablando de un baño con tina o no tina. Estamos hablando de una escalera o no una escalera. Entonces eran cosas esenciales, eran cosas constructivas. Ya, muy bien. Gracias y felicitaciones a todos y a todas los que presentaron. Gracias, Carolina, Jorge, por la pregunta. Esteban, ¿puedo hablar refiriéndome al mismo tema? Yo por mi parte igual encuentro que esa es una estrategia también lo que utiliza Aravena de no entregar la vivienda completa, y puedo dar también de parte de mi experiencia en el sector de la vivienda social, soy testigo de que muchas veces a la gente cuando le daban una vivienda ya full terminada, que habían algunos programas que también daban un poco más de lucas, no da el incentivo a la gente para que ellos sigan progresando y salir de la situación en la que están en la pobreza. Entonces yo lo encuentro también válido por una parte, pero encuentro que al enfoque que más se tiene que ir en una vivienda social es al tema de la participación también, hacer partícipe al mismo usuario de su vivienda, de que ellos sean testigos, de que participen en la construcción para que le tomen el real valor, que encuentro que esto es algo súper importante en el tema de la vivienda social, incluir al usuario, tanto al usuario también, que cierto, uno de los enfoques, de los pilares de la sustentabilidad, como al medio ambiente también y el factor económico. Entonces, tampoco yo encuentro que sería bueno entregarles algo quizás full terminado y no hacerlos partícipes del tema. Ahí no estoy muy de acuerdo con eso. Encuentro que el derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, a la educación, es un bien mínimo, básico. No tengo por qué sentir o sentirme en la necesidad o que me refrieguen en la cara que soy pobre. Soy pobre porque tengo esa situación, pero el Estado está para darme la posibilidad de salir de esa pobreza. Para eso se pagan los impuestos, o si no, no habrían impuestos. O sea, alguien que gana mucho dinero tiene que pagar más impuestos para ayudar a ese alguien que tiene poco dinero. Y es
es un problema de la sociedad en general. No es un problema de tú, de mí, de él, sino que es de la sociedad. Y la sociedad en conjunto tiene que resolver el problema. No hacer que esa persona o esa familia sienta culpabilidad por ser pobre. Y eso es lo que yo siento que denigra en este proyecto. Denigra mucho. Entiendo que es un nuevo pensar de crear una arquitectura interactiva, pero esa misma interactividad se puede crear haciendo lo urbano. ¿Cómo quieres tú encontrarte con mi hijo? ¿Cómo quieres que sean los parques? ¿Cómo nos encontramos como comunidad? Tenemos zonas de esparcimiento dentro de una cuadra, hacemos bloques de 3 en 3, hacemos bloques de 4, hacemos L, etc. Pero no hacerte cargo de un problema que en realidad no es tuyo, que es parte de la sociedad. Eso es lo que encuentro yo. Claro, Sí, que yo a lo que voy es integrar a la misma persona en parte en el diseño de la vivienda, no tampoco como refregarle el tema de la pobreza en su cara. Es que encuentro yo, por ejemplo, acá estuvimos viendo algunos programas y se veía a la gente que cuando les regalaban algo no le tomaban el valor que corresponde y después vuelven, por ejemplo, al mismo problema, se vuelven a deteriorar las casas también por el uso. Yo como más por esa parte voy, pero tampoco estoy de acuerdo así con que se le refriegue en la cara, que es pobre, ni nada por así. No sé si entienden un poco mi Gracias, punto. Esteban. Le vamos a dar la palabra a Paola. Oye, tremenda discusión ahí. Yo creo que tiene que ver con qué entendemos por el estado de bienestar, entender si Chile tiene un estado de bienestar, que es otro tema, y entender qué entendemos por la estigmatización de la pobreza, ¿no? Al repetir los discursos constantemente. Entonces, Paola, ¿quieres comentar algo también? Sí, no, yo quería complementar un poco en relación a lo que se estaba presentando y tomarme un poco lo que dice Esteban. Concuerdo con Carolina, ¿cierto?, de que en el fondo hay un problema no resuelto desde el gobierno, eso es evidente, y es así nomás, pero entiendo el punto de Esteban y creo que ahí es súper importante desde el punto de vista de la habitabilidad y de la sustentabilidad, de alguna forma buscar la manera de educar respecto de puntos ambientales a la comunidad. Es decir, que la persona que va a arrendar una vivienda o que la va a comprar sepa cuáles son sus estándares de habitabilidad, que conozcan los niveles que tienen que cumplir en términos térmicos, qué significa tener una casa con un valor UX o un valor Y, que conozca cómo, de qué se trata tener un buen nivel de iluminación en su casa y qué espacios debiesen estar obligatoriamente iluminados. Y si no está iluminado, ¿en qué se traduce eso? Ya contaba Esteban algunos casos donde no había iluminación diurna, ¿cierto? Y los insectos y el moho empieza a aparecer. Entonces yo creo que hay ahí una brecha o un vacío donde tenemos que de alguna forma empoderar a quien recibe su casa con estos conocimientos. Creo que de ahí las exigencias se pueden ir de alguna forma validando mucho mejor, porque hoy día, ¿de qué están preocupadas las personas? De recibir su casa, de tener un techo, independiente de las condiciones de habitabilidad que tenga el interior. Entonces, creo que ahí hay una visión que en alguna parte tiene que empezar a promoverse, ¿cierto? Sobre todo para no la parte académica, sino que a la gente que desconoce estos temas y que se encuentra las sorpresas cuando ya está en su lugar de vivienda. Exacto, Paola, entiendo que Esteban ahí se menciona la apropiación y la participación, cómo genera esa apropiación, ¿no? de la infraestructura pública, privada en algunos casos, y de vivienda social, pero sin lugar a duda, según lo que comenta Carolina, eso no significa que tenemos que entregar necesariamente una casa a medias, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo reflexionar sobre esto y seguramente un tema para largo, quizás para un segundo conversatorio, ¿no? Constanza, no sé si te dejo la palabra ahí. Sí. Bueno, iba a mencionar lo mismo, que tenía que ver con participación y con apropiación, la vinculación de cómo el diseño también es parte de las culturas, ¿no?, locales a quienes se les entregan esos diseños. Por lo tanto, entiendo el punto de Esteban, pero efectivamente el punto de Carolina también es muy importante en el sentido de que se debe entregar una respuesta completa.
En honor al tiempo, les agradezco mucho. Creo que esta última conversación que surgió al final es parte fundamental también de los principios de la sustentabilidad, ¿no? El ámbito social es sumamente relevante, así como las materialidades, el ciclo de vida de los materiales, ¿cierto? Y también los ámbitos económicos, como ya se mencionó en un inicio de este conversatorio. Les agradezco también a los asistentes por venir y escuchar a nuestros invitados y a nuestras invitadas, a los profesores, y la próxima semana tenemos un pequeño receso de estos 3 ciclos y vamos a retomar la semana subsiguiente. Estamos publicando todos los conversatorios por nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, así que muy agradecida también, creo que ha sido muy nutritiva y es una conversación que probablemente va a estar siempre con los problemas ambientales que estamos teniendo a nivel mundial, biológicos ahora también. Siempre tenemos nuevos desafíos que desde el habitar y desde la arquitectura son fundamentales. Así que nada, muchas gracias. La semana del 14 entonces retomamos las actividades de conversatorios con egresados y nos vemos en los siguientes conversatorios. Chao a todos. Gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias por la invitación. Gracias.